Este domingo es un día maravilloso que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Así que nos vamos a gozar nuevamente en la palabra de Dios, alabando, adorando. Ahí en tu casa misma tú puedes alabar y adorar a nuestro Dios. Y adoramos también a nuestro Dios escuchando su palabra, abriendo nuestros corazones al Espíritu Santo, colocando fe en lo que escuchamos. Antes de ir a la palabra de Dios y comenzar, vamos a saludar a cada oveja, a cada familia de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe aquí en Santiago de Chile. Un fraternal saludo de mi esposa, la pastora Tania Lema, a toda nuestra congregación. Y también a cada hermano y a todos aquí en Chile, al norte, a la iglesia de Calama, Valparaíso, Villa del Mar, en Rancagua, a la iglesia de allá, al sur, hasta lo último de Chile. También queremos saludar a nuestros amigos, muchos amigos, pastores, líderes, hermanos que se encuentran en Lima. Muchas iglesias, muchas amistades tenemos allá. En Lima, en Cajamarca, en Trujillo, en Chiclayo, al norte, en Tacna, en Hilo. Saludos fraternal a todos los pastores hermanos que conocemos por allá. Y también, por supuesto, en Argentina, en las iglesias de Mendoza, a líderes hermanos que hemos predicado, enseñado mucho por esa región. También en otros sitios como Buenos Aires. También saludos a todos los pastores, a todos nuestros amigos, hermanos, líderes por allá. Así que reciban un fraternal saludos a todos ellos por allá. Y también a las iglesias amigas que conocemos allá en Florida, en Estados Unidos, un saludo fraternal a cada uno de ellos. Ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios. Para ello vamos al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, el capítulo 19. Vamos a leer una parte de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En la Reina Valera del verso 28 nos dice así: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Jesús está en la cruz crucificado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Verso 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces podemos ver claramente que las últimas palabras de Jesús, si no fue la última, fue la penúltima, fue consumado es. Esta palabra, en el griego, cuando Jesús lo menciona, Él lo dice con gran victoria, porque la palabra griega es una sola, que es tetelestai. Justamente donde ustedes pueden leer en mi polera, dice tetelestai, que significa consumado es o consumado está. Así que esta palabra que Jesús gritó justamente antes de entregar su espíritu, antes de colocarlo en manos de Dios Padre, tetelestai, tiene una palabra, esta única palabra tiene un significado muy importante para nosotros como iglesia y lo vamos a desarrollar. Tiene tres significados la palabra tetelestai. El griego es así. Muchas veces una palabra griega puede arrojar en español por lo menos 3 a 5 significados diferentes. No hablo de sinónimos, porque el idioma griego es así. Es por eso que es muy importante escudriñar las escrituras. Así que esta palabra tetelestai tiene 3 significados. Número 1, es muy importante que usted tome nota. El primer significado, que cuando Jesús gritó con victoria esa palabra tetelestai, significa lo siguiente:
Esa palabra se usa cuando alguien acaba un trabajo. Cuando un padre da una tarea a su hijo y el hijo, después que haya acabado esa tarea, él va donde su padre y le dice: Padre, tetelestai, que significa que le está diciendo al padre: terminé la tarea. Toda la tarea lo completé totalmente. Y vemos que Jesús termina esta tarea, obedece a su Padre y termina la tarea que su Padre lo encomendó. Una tarea que Dios Padre le encomendó a Jesús para morir por cada uno de nosotros, a favor de nosotros, para que así podamos recibir vida eterna, nacer de nuevo. Vamos a desarrollar cada uno de estas tres significados, pero antes de ello vamos primeramente a leerlo. Entonces el primer significado es: acabé mi tarea, acabé el trabajo que mi padre me encomendó. Es el primer significado, que significa tetelestai. Segundo significado de la palabra tetelestai es: pagué toda la deuda. Cuando alguien va al banco y paga en su totalidad la deuda, encaja el banquero, le sella el documento, ¿no? Y coloca la palabra tetelestai, que significa: tu deuda ha sido pagada totalmente. Hay registros antiguos donde se han hallado documentos, ¿no? Documentos de deudas donde está sellado justamente con esta palabra tetelestai, que se usaba para decir: toda tu deuda ha sido cancelado, no debes absolutamente nada. El tercer significado, que significa la palabra tetelestai, es posesión de la propiedad. Cuando alguien compraba un terreno y hacía el pago total de ese terreno, de esa propiedad, se le sellaba el documento, la escritura, con la palabra tetelestai, diciendo que no solamente estaba pagado, sino que esa palabra significaba que ahora esa persona, al pagar la totalidad de esa propiedad, era dueño absoluto de esa propiedad y tenía el derecho para usarlo, porque le pertenecía. Entonces, el tercer significado es de tetelestai, significa que ahora tú eres dueño de una propiedad. Vamos a desarrollar estas tres cosas, pero con las escrituras. La primera dijimos que significa tetelestai, cuando Jesús grita con voz de victoria antes de encomendar su espíritu a Dios Padre. Su grito de victoria fue tetelestai. Y él lo dijo con estos tres significados. Él estaba diciendo: Padre, mi trabajo que me encomendaste para salvar a la humanidad de sus pecados ha sido realizado en su totalidad. Vamos a ver en Juan capítulo 4, el verso 34, nos dice así. Juan 34, verso 34. Entonces Jesús, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, nos dice así. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 4, el verso 34. Podemos leerlo unos versículos anteriores para saber de qué está hablando. Desde el verso 31 dice: mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Verso 32, Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Verso 33, ¿le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. El verso 34, otra vez en la Reina Valera el 60, lo dice así: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, Dios Padre, y que acabe su obra. Obviamente sus discípulos estaban hablando de comida sólida, de comida material que alimenta nuestro cuerpo, pero Jesús dijo: yo tengo una comida que usted no conoce, y mi comida es
a hacer la voluntad del Padre y a acabar la obra que Él me ha encomendado. Podemos volver al mismo Juan 19, el mismo verso 28 que lo leímos. Juan 19, el mismo verso 28, dice: Jesús sabía que su misión, su tarea, que el Padre le había encomendado, ya había terminado, y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Entonces, justamente esto sucedió minutos antes que Jesús diga tetelestai. En el verso 28 dice: sabiendo Jesús que su tarea realmente, prácticamente ya había terminado, porque solamente quedaba unos minutos para que Él muera, Él dijo: tengo sed. Trataron de darle agua, pero realmente era una burla. Lo que le dieron era vinagre, ¿no? Dice vinagre con hiel. Exactamente lo vamos a leer. Esto está en Juan capítulo 19. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Verso 29. Había allí una vasija de vino agrio. Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Vino agrio. En el verso, estamos leyendo el verso 30. Juan 19. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Perdón, el verso anterior, el 29, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo. También dice lo mismo. Es un vinagre agrio. Bueno, sabemos que el vinagre es amargo. Acá dice vinagre en la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente lo traduce como vino agrio, que es muy similar, ¿no?, a la acidez del vinagre. Pero vamos a continuar. Entonces sabemos que Jesús tenía una tarea y esa era su comida. De eso Él quedaba satisfecho. Él lo relacionó a una comida, porque cuando nosotros lo comemos, cuando comemos la comida natural, quedamos satisfechos. Y eso es lo que Jesús estaba hablando. Él solamente quedó satisfecho cuando acabó su obra. Mientras no acababa la obra que su Padre Dios lo encomendó, Él todavía no estaba satisfecho. La satisfacción significa gozo, significa alegría. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido un gozo, una satisfacción, una victoria cuando hemos acabado una tarea? Sobre todo si la tarea ha sido muy difícil, la tarea nos ha llevado mucho tiempo, hemos sudado mucho, hemos tenido mucha dificultad, pero a pesar de todo eso, lo hemos podido acabar con razón. Sentimos mucha satisfacción, gozo, alegría, victoria, mucha alegría, porque por fin acabamos completamente la tarea. Y eso es lo que el Señor Jesús sintió cuando Él acabó la tarea que Dios Padre le encomendó, de que Él muera en la cruz, resucita para que nosotros podamos recibir vida eterna, para que nosotros podamos ser hechos hijos de Él. Vamos al número 2. El otro significado, cuando Jesús dijo tetelestai, lo gritó con grito de victoria, Él también lo estaba diciendo porque significaba pagué la deuda. Como le había dicho, ¿no? Él pagó la deuda total. Vamos para ello a Colosenses capítulo 2. Muchos cristianos piensan que lo que Jesús hizo fue pagar la deuda parcial y nosotros tenemos que, en nuestro esfuerzo, pagar la otra parte que Él no pudo hacer. Ahora, este problema que muchos cristianos tratan de ayudar a Dios, de pagar la deuda, ¿no?, con su esfuerzo,
tratando de ser santos con su propio esfuerzo. Y no me malentiendan, por supuesto que hay que caminar en santidad, pero no podemos caminar en santidad. Nadie puede caminar en santidad, nadie puede lograr caminar en santidad si primeramente no coloca fe en lo que Jesús hizo. Si no coloca fe, no cree lo que Jesús hizo, lo que en Romanos, por ejemplo, nos dice. ¿Qué nos dice en Romanos? Nos dice que todos nuestros pecados han sido perdonados, han sido eliminados. Y no solamente eso. En Romanos 6 nos dice que la naturaleza del pecado, el viejo hombre, el motor que producía el pecado, ha sido destruido. Y nos dice que Jesús nos liberó del poder del pecado, que destruyó ese poder del pecado que nos tenía atado. Luego llega al 11, en Romanos 6:11, y luego dice, por lo tanto, debemos considerarnos muertos al pecado. O sea que ya el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Por lo tanto, si vamos a caminar en santidad en nuestra vida diaria, experimentalmente, no podemos hacerlo si en primer lugar no entendemos, no creemos, no consideramos, como dice en Romanos 6:11, que ya Él nos ha hecho santos. En 1 Corintios capítulo 1, el verso 31, ya vamos a ir primero ahí, ya que estamos cerca, antes de ir a Colosenses. En 1 Corintios capítulo 1, el verso 30, 1 Corintios capítulo 1, el verso 30 nos dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente estoy leyendo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Nos hizo santos, nos hizo justos y nos liberó o nos redimió del pecado. Amén. Podemos leerlo también en la Reina Valera. El capítulo 1, el verso 30 dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Redención significa liberación. Por Él, Dios dice que ha hecho Jesús que Él sea nuestra sabiduría, Él sea nuestra justificación, Él sea nuestra santidad. Somos santos porque el santo vive en nosotros y Él sea nuestro redentor. Significa nuestro libertador. ¿De qué nos liberó? Del poder del pecado. Luego dice en el verso 31, muy importante, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Obviamente, porque aquí está diciendo que no dependió de ti, no dependió de mí, sino de Él, totalmente. No es un trabajo en equipo, no es que Dios hizo una parte y tú haces la otra, no es que Él hizo el 99% y tú haces el 1%. No, por eso dice, si alguien quiere jactarse, si alguien quiere gloriarse, gloríese en el Señor, porque Él lo hizo totalmente. No es por nuestras obras, no es por nuestro caminar santo, no es por las buenas cosas que hemos hecho, por las cosas malas que hemos dejado de hacer. Por eso que comienza en el verso 30 diciendo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él, por lo que Él hizo, nosotros estamos unidos a Cristo. Fue Dios el que logró unirnos, no nosotros mismos. Amén. Vamos a Colosenses. Me encanta lo que dice en Colosenses, porque es muy detallado y nos da otros detalles importantísimos. En Colosenses, el capítulo 2, Colosenses, nos dice lo siguiente. Capítulo 2, vamos a leerlo desde el verso 13. En la Reina Valera del 60. Y a vosotros, estando muertos en pecados, está hablando a la iglesia cuando nosotros o cuando ellos estaban en pecado, antes de convertirse, antes de recibir a Jesús.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. O sea, cuando la iglesia estaba en ese estado, antes de recibir a Jesús, estaba muerto en pecados como nosotros, y en la incircuncisión de vuestra carne, que significaba, ¿no?, separados de Dios. En ese momento, como dice, lo mismo dice en Efesios capítulo 2, verso 5, que cuando nosotros hemos estado muertos en pecados y delitos, Él nos dio vida. Lo mismo dice aquí en Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. En otras palabras, Dios Padre no nos podría haber dado vida si no lo hacía primeramente con Jesús. Tenemos que entender que todo lo que nosotros somos, tenemos y hemos recibido fue gracias a lo que Jesús es, a lo que Él recibió, a lo que Él ganó. Por eso que la palabra en Él se repite muchísimo en el Nuevo Testamento. Ese era el plan maravilloso, extraordinario de Dios. Si Él nos perdonó, es porque Él murió por nuestros pecados, es porque Él fue castigado por nuestros pecados. Nosotros decimos muy seguidamente, fue gratis, pero realmente no fue gratis para nosotros. Pero para que nuestros pecados fuesen perdonados, Él tuvo que ser castigado. Él pagó la deuda. Por eso que la segunda palabra, el segundo significado de la palabra tetelestai, cuando Jesús gritó, dijo, la deuda está pagada. Los pecados de la humanidad han sido perdonados. Lo que falta solamente ahora es colocar fe para poder recibir, para que se manifieste ese perdón y podamos nacer de nuevo. Entonces, dice aquí, os dio vida juntamente con Él. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Eso dice en Efesios. Juntamente con Él hemos muerto, juntamente con Él hemos resucitado y juntamente con Él, Efesios 2:6, estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces, para continuar, nos dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que toda cosa, todo pecado, toda cosa mala, toda cosa que iba en contra de la ley, que estaba en contra de nosotros, que nos acusaba y por lo tanto le daba derecho al diablo para enfermarnos, para causarnos escasez, pobreza, enfermedad, muerte, peste, toda la maldición que podemos leerlo en Deuteronomio. En Deuteronomio dice, estas serán las bendiciones si obedeces la ley, pero estas serán las maldiciones si no lo obedeces. Entonces, todo lo que estaba en contra de nosotros, que hacía que el diablo tenga el derecho para que todas esas maldiciones vengan a nuestras vidas, fue clavado en la cruz. Fue quitado de nosotros y puesto en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús estaba pagando esa deuda. Él, ¿de qué forma lo pagó? Él fue castigado con su muerte, derramó hasta la última gota de su sangre para que no podamos deber nada más. Eso significa que para poder no deber nada más, nunca, para que Jesús realmente pague la deuda entera, total, significa claramente que Jesús tuvo que pagar nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Realmente, los pecados que Jesús llevó en la cruz por nosotros fueron todos futuros, porque nosotros no existíamos, ¿no? Mucha gente dice, no, Jesús pagó nuestros pecados, pero solamente fueron pasados. Una vez, hablando con alguien, me dijo esto, no, Jesús solamente pagó nuestros pecados hasta el día, hasta la fecha exacta que nosotros recibimos a Jesús. Esta persona me discutía y me decía,
hasta que esa persona nazca de nuevo. Una vez que nació de nuevo, hasta ahí Jesús pagó los pecados. Significa que a partir de ahí para adelante, Jesús no pagó nuestros pecados y no somos nosotros que tenemos que cuidarnos, que caminar en santidad, porque si pecamos, viene castigo, según esta persona. Entonces yo le dije lo siguiente, le dije, bueno, ¿tú crees entonces que Jesús solamente pagó tus pecados hasta el momento que tú naciste de nuevo? Todos los demás pecados que lo cometes ya van en cuenta tuya, con castigo, ¿no? O con aprobación, si es que caminas en santidad. Entonces yo le pregunté, hermano, le dije, cuando tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, a partir de ahí en adelante, cuando eras hijo de Dios, cuando eras cristiano, ¿pecaste alguna vez? Él me contestó y me dijo, por supuesto, como todos, como hijos de Dios, estamos en un proceso de perfección. Adentro somos perfectos, pero en nuestro caminar todavía no lo somos, porque conforme recibamos la revelación de que Él ya murió por nosotros y nos hizo santos, a medida que tengamos esa revelación, que colocamos fe en esa revelación, vamos a caminar cada vez más en santidad. Bueno, pero obviamente él no entendía estas verdades. Así que yo le pregunté, a partir de que tú te hiciste cristiano, ¿alguna vez pecaste? Él me dijo, por supuesto que sí. ¿Qué hiciste entonces ya como hijo de Dios cuando pecaste? Él me dijo, pedí perdón a Dios. Y yo le contesté y le dijo, no pues, estás mal ahí. Porque según tú, Jesús solamente llevó tus pecados, murió por tus pecados hasta que tú naciste de nuevo. Entonces, a partir de ahí, los pecados que tú cometas, Jesús ya no lo llevó. Por lo tanto, tú me dices que cuando tú pecaste ya como cristiano, pediste perdón a Dios, no tienes derecho tú de pedir perdón a Dios. ¿Para qué le vas a pedir perdón a Dios? Él no te puede perdonar, porque si Él te va a perdonar, Él te perdona porque Él lo llevó. Dios no nos puede perdonar ningún pecado si primeramente Él no lo llevó en la cruz. Algún pecado que Él nos perdona, Él lo hace porque Él pudo perdonarnos en la cruz. Perdón, Él pudo ser castigado por ese pecado. Recuerda, fue gratis para nosotros, pero no para Él. Cada pecado hubo un castigo. Así que si nosotros pedimos perdón, hablando de este hermano, yo le dije, si tú pediste perdón por ese pecado ya como cristiano, no, según tú, no tenías derecho a pedir perdón porque Dios no puede responderte, porque no puede perdonarte, porque ¿cómo te va a perdonar si según tú, Él solamente te perdonó tus pecados hasta que naciste de nuevo? Y a partir de ahí para adelante, según tú, esos pecados no han sido perdonados. Por lo tanto, no puedes pedir perdón porque Él no lo puede hacer. Obviamente el hermano entendió que realmente era una ridiculez lo que estaba él creyendo. Todos nuestros pecados, él entendió, han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Y realmente fueron todos futuros, porque esto ocurrió hace 2000 años, hace 2000 años atrás. Nosotros no habíamos nacido, por lo tanto todos fueron nuestros pecados futuros para Jesús. Amén. Entonces, voy a leerlo otra vez estos versículos muy buenos. En la Nueva Traducción Viviente nos dice así. El verso 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Otra vez, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Eso significa que cuando nosotros nacemos de nuevo, se nos quita esa naturaleza pecaminosa. Por eso que en Romanos 6, no vayan ahí, yo voy a ir rápidamente. Romanos 6 no solamente habla que nuestros pecados han sido perdonados, sino habla de que nuestra naturaleza pecaminosa ha sido destruido. Nuestro viejo hombre. Dice aquí en el verso 6, Romanos 6, 6 dice así.
Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Así que, ¿no? En otra traducción lo dice, nuestro viejo hombre. Aquí lo coloca nuestro antiguo ser pecaminoso. O sea, el pecado, no pecados, habla que el pecado fue destruido. Habla del viejo hombre, de la naturaleza del pecado. Nuestro ser interno, el que producía el pecado, fue destruido. La máquina que producía el pecado fue destruido para que nosotros no sirvamos más al pecado. Entonces nos dice aquí, en la Nueva Traducción Viviente, entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Lo dice así en esta traducción. Verso 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Cómo eliminó? Dice que, ¿cómo anuló? Dice que él anuló el acta. Todos los cargos que estaban en contra de nosotros, toda la fechoría, todos nuestros pecados, todas las cosas malas que hicimos, estaba escrito en una acta. Estaba escrito todo lo malo. Y lo anuló. Dice que lo anuló, lo eliminó. Es lo que la traducción, la Nueva Traducción Viviente lo usa esa palabra. Otra vez, verso 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó. ¿Cómo? Clavándola en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué se elimina clavándola en la cruz? Porque en la cruz Jesús tomó nuestro lugar. Él estaba siendo castigado por cada fechoría, por cada pecado, por cada cosa mala que hicimos. Él pagó la deuda. Entonces, sería, no quiero usar una palabra fuerte, usemos una palabra suave, sería tonto pensar que Dios te está castigando por alguna fechoría, por algún pecado que haces ahora, cuando la Biblia dice muy claramente que Jesús fue castigado. Porque la pregunta sería, entonces, ¿por qué Jesús fue castigado por este pecado para que luego yo fuese castigado? ¿Qué? ¿Son dos castigos? ¿Por qué tiene que haber doble castigo? Si Él fue castigado, entonces no tiene sentido, por lo tanto, que yo nuevamente sea castigado cuando Él fue castigado. Si el plan de Dios era que Jesús fuese nuestro sustituto, Él fue en nuestro lugar para que Él fuese castigado por todos nuestros pecados, clavándolo en la cruz. Hay algo más, el verso 15 dice, de esa manera desarmó, de esa manera, o sea, siendo castigado en la cruz, muriendo por nuestros pecados, recibiendo la paga de nuestros pecados, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Lo llama victoria. Otra vez, la última parte, los avergonzó a Satanás, al diablo, a todos los poderes espirituales que se sentían con derecho a enfermarnos, a enviarnos escasez, muerte. Dice que los avergonzó públicamente a Satanás y a todo su ejército de demonios con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Dónde menciona la victoria? ¿Dónde está la victoria? En la cruz. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Así que dice muy claramente que Jesús tuvo una victoria y lo llama la victoria en la cruz. Es por ello que estoy convencido que cuando Jesús dijo, consumado es, como dice mi polera, tetelestai, cuando Él lo dijo, no lo dijo con un tono de fracaso, no lo dijo con un tono de pena, lo dijo con un tono de victoria. Tetelestai, consumado está, terminado, terminé la obra que mi Padre me encomendó, pagué la deuda. No hay nada más que el hombre necesita hacer. Yo terminé todo lo que el hombre necesita
hacer para caminar en victoria aquí en la tierra? Mi victoria ahora pertenece a la iglesia. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque alguien nos dio su victoria. Recuerda, en Cristo Jesús, esa palabra se repite mucho. En Él somos sanados, en Él somos santos, en Él hemos sido justificados, juntamente con Él. Por eso que el apóstol Pablo en Gálatas dice, juntamente con Él, Gálatas 2:20, dice, juntamente con Él, dice Pablo, hemos sido crucificados, juntamente con Él hemos muerto y juntamente con Él hemos sido resucitados y juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Es muy importante que nosotros nos identifiquemos. Es por ello que también en Romanos dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, si Dios no negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él las demás cosas? Tiene que ser con Él, porque el plan de Dios era que ¿cómo podemos recibir victoria? ¿Cómo podemos recibir sanidad? ¿Cómo podemos recibir fortalecimiento, cuidado, protección, prosperidad? ¿Cómo podemos recibirlo? Si lo recibimos, no es por nuestras obras. Lo recibimos porque Él lo recibió. Y lo que Él tiene, lo que Él es, lo que Él ganó, pasa a nosotros cuando nosotros colocamos fe en lo que Él hizo. Otra vez, ¿cómo podemos recibir sanidad, prosperidad, cuidado, protección, fortaleza, victoria? Haciendo algo nosotros bueno, para que así de esa manera podamos ser premiados, recompensados con victoria, con sanidad, con prosperidad, con cuidado, con protección. No, el plan de Dios es que todo eso lo recibimos por estar en Él. Tenemos victoria porque Él consiguió la victoria. Tenemos sanidad porque Él consiguió la sanidad. Por eso dice en Isaías 53, por la llaga de Jesús, por su llaga, no por nuestra llaga, por su llaga fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. Por su muerte hemos sido justificados. Por su muerte hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos hijos de Dios. Tenemos que tener claro, todo lo que nosotros recibimos, no lo recibimos por lo que hacemos, por lo bueno que hacemos o por lo malo que dejamos de hacer. Lo recibimos porque nos identificamos con Él. Eso es lo que Dios quiere, que nos identifiquemos con Él. Es muy, muy importante. Vamos a Gálatas, pero antes de ir a Gálatas, quiero volver a leer el verso 15, porque es muy importante. Está hablando del diablo y dice el verso 15, de esa manera, o sea, con la que está hablando el verso 13 y 14, está hablando que Jesús murió y el acta que estaba en contra de nosotros, que hablaba de todo lo malo que hicimos, lo anuló y lo eliminó clavándolo en la cruz, diciendo, ¿qué dice la cruz? Que Él lo pagó, la deuda ya ha sido pagado. Tetelestai. Y luego el 15 dice, de esa manera, la manera como Jesús lo consiguió, esa victoria sobre el diablo, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente, con victoria en la cruz. Ahora, entonces significa que Dios le quitó la autoridad al diablo y a todo demonio sobre nosotros. El diablo ya no tiene autoridad. El diablo ya no tiene autoridad para poder castigarnos, para poder atacarnos. No lo tiene. La única arma que él le queda, porque la Biblia dice que él lo desarmó, le quitó toda arma. La única arma que él tiene es justamente la mentira. La palabra diablo significa engañador. Él quiere engañarnos. Recuerda, ¿cuál es la tarea del diablo? Es traernos condenación, porque la condenación hace que nuestra fe se debilite. Y si nuestra fe está debilitada, porque trae deuda a nosotros, trae dudas a nosotros, ¿no? Cuando alguien se siente condenado, no se siente osado,
su fe está débil y él no se siente merecedor de tomar las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo lo acusa y le dice justamente eso: tú no mereces. Pero cuando entendemos que no es por nuestros propios méritos, sino es por el mérito de Cristo Jesús, entonces el diablo no tiene cabida en nuestras vidas. El diablo no tiene derecho a condenarnos, porque todo pecado ya ha sido pagado por Cristo Jesús. Es por ello que no solamente nosotros tenemos que evitar que el diablo nos condene o nos juzgue en nuestro pensamiento, porque él usa pensamientos que coloca en nuestra mente para traernos condenación y de esa manera lograr que nuestra fe sea débil y no sea osada para poder recibir todo lo que Jesús ya ganó en la cruz por cada uno de nosotros. No solamente debemos aplicar esto para nosotros mismos, sino también debemos no condenar a otras personas. No solamente debemos evitar condenación a nosotros mismos, sino evitar condenación a otra persona. No debemos juzgar a otra persona, no debemos condenar a otra persona cuando vemos que ellos están en pecado o hayan cometido algún pecado. Debemos ayudarlos, sí, debemos corregirlos, por supuesto, porque eso es lo que Dios Padre hace. Eso es lo que hizo con la mujer que fue sorprendida en pleno adulterio. En Juan 8, Jesús no lo condenó. Jesús le preguntó: ¿dónde están tus acusadores? ¿Todos se han ido? Sí, todos se fueron. Bueno, ellos no te condenan, yo tampoco, pero le dijo: no peques más. La corrigió, pero no la condenó. Entonces tenemos que actuar. Si estamos en Cristo, tenemos que actuar como Cristo. No condenar a alguien si comete un error, no señalarlo, no acusarlo, sino ayudarlo y corregirlo, como Jesús lo hizo con la mujer que fue sorprendida en pleno adulterio. En Gálatas, vamos a Gálatas, capítulo 2, Gálatas, se lo digo al tiro, el capítulo Gálatas, el capítulo, primeramente Gálatas 2:20, vamos a leerlo otra vez, en la Nueva Traducción Viviente dice, Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo vivo en esta tierra mientras yo estoy en un cuerpo natural? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juntamente con Cristo fue crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mientras estoy aquí en la carne, ¿no? En la Reina Valera, vamos a leerlo, como lo dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo se identifica? Él dice, juntamente con él. Si él murió, yo morí. Si él resucitó, yo resucité. Juntamente con él he sido crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. O sea, el apóstol Pablo no está diciendo, ahora soy un carnal. No, Pablo está diciendo, mientras yo vivo en este cuerpo de carne, en un mundo natural, ¿cómo debo vivir? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo coloca de otra forma más entendible. Dice así, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios. ¿Dónde debe estar mi fe mientras estoy aquí en la tierra? Mi fe debe estar solamente en Jesús, no en lo que yo hago o puedo hacer o en lo que he dejado de hacer. No es por lo que haces o dejas de hacer, sino por lo que Él hizo, lo que nos da ese poder para caminar en santidad, y de esa manera producimos el fruto de caminar en santidad. Vamos
a terminar rápidamente la número 3. Tetelestai. 3 significados. Acabé mi trabajo, el trabajo que me dio Dios Padre, pagué la deuda total por los pecados de la humanidad. Ya el mundo no debe nada, solamente debe creer y de esa manera recibir la vida eterna y que se manifieste ese perdón de pecado, y de esa manera nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo porque ahora hay santidad, porque el Santo vive en nosotros. Y la número 3 es Tetelestai, cuando Jesús gritó con una voz de victoria, significa posesión de la propiedad. Cuando alguien compra un terreno, una propiedad, se le da la escritura con un sello que dice Tetelestai, esta propiedad te pertenece. Para ello, aprovechemos que ya estamos aquí en Gálatas, capítulo 4, nos habla que tenemos una propiedad, una herencia. Gálatas capítulo 4 rápidamente nos dice, Gálatas capítulo 4, aprovechemos que estamos aquí, Gálatas, el verso 5 dice, para que redimiese, recuerden la palabra redimir significa libertad, rescate, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, Él nos liberó de la ley, y al liberarnos de la ley, nos libera del castigo de la ley, porque la ley no solamente nos decía que éramos pecadores, sino también nos decía que necesitamos recibir castigo por no cumplir la ley. Nos liberó de la maldición de la ley, como dice en Gálatas 3:13, y nos hizo hijos. Y como hijos, dice que el Espíritu Santo, que Él ha puesto en nosotros, como prueba que le pertenecemos, dice que nos impulsa para decirle a Dios, ya no Dios, sino Abba Padre, papito, ahora tú eres mi Padre. Y si somos hijos, entonces tenemos una herencia. Entonces la palabra tetelestai significa que Jesús dijo, al decir tetelestai, dijo, he comprado, he conseguido, he obtenido, he recibido una herencia para mis hijos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, verso 5, Dios lo envió para que comprara la libertad de lo que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Verso 6, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre. Es el mismo Espíritu Santo, dice aquí, que nos impulsa a que exclamemos, declaremos. Exclamar significa decirlo fuerte, en voz alta, como cuando alguien está recitando una poesía. ¿Qué tenemos que decir? Abba Padre, tú eres mi Padre ahora. Y como hijo, verso 7 dice, y ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Por lo tanto, tenemos una herencia. Rápidamente, vamos a Romanos y veamos también el capítulo 8. Dice así, Romanos 8, el verso 15. Vamos a leerlo del verso 15. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera, nos dice lo siguiente. Romanos, el capítulo 8, y estamos terminando, Romanos 8, el verso 15. Nos dice así, en la Reina Valera del 60, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre.
Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Obviamente, si tenemos una herencia, si se nos haga una herencia, es porque a Cristo se le dio una herencia. Recuerda, no podemos tener nada sin que Cristo lo haya recibido. Todo lo que recibimos pasa por Cristo. Si recibimos sanidad es porque Él pagó por nuestra sanidad. Si recibimos una herencia es porque Él recibió una herencia. Entonces dice, verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa la última parte? Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que está más claro, verso 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Si somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo. De hecho, obviamente lo que está diciendo, no podemos ser herederos si primeramente Cristo no es heredero. Porque lo que tenemos es porque Él lo consiguió. Como estamos en Él, entonces también somos herederos, juntamente con Cristo. Luego dice, de hecho somos herederos junto con Cristo, de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo participo de su sufrimiento? Obviamente, lo que habíamos hablado. Para poder participar, necesito identificarme. Yo me identifico. ¿Cómo? Como el apóstol Pablo lo hizo en Gálatas 2:20. Juntamente con Él fui crucificado. Juntamente con Él morí. Cuando Él fue crucificado, obviamente, ¿qué cosa recibió Jesús? Sufrimiento. Recibió dolor. Cuando Él murió, recibió obviamente dolor, sufrimiento. Entonces yo debo identificarme. Él sufrió por mí. Él sufrió los dolores. Él murió. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir a consecuencia de ese sufrimiento, sanidad, prosperidad, perdón, liberación y vida eterna. Y poder ser hecho hijo de Dios. Y la prueba, la Biblia dice, nuestra prueba que Él nos perdonó es que Él nos dio el Espíritu Santo. Aleluya. Nadie puede recibir el Espíritu Santo si tiene pecado. En el Antiguo Testamento, ningún siervo de Dios, con todas las obras que hicieron para Dios, nadie pudo obtener el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Por eso nadie se le llamó hijos, sino siervos. Pero ahora somos llamados hijos porque hemos recibido el Espíritu Santo como prueba que todos nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, ¿cómo yo participo de su sufrimiento? Identificándome, diciendo, si Él sufrió, entonces yo sufrí. ¿Para qué? Para que por sus llagas yo sea sanado. No significa de ninguna manera que yo tengo que sufrir, ¿no? Castigo. No puede ser eso. ¿Por qué fue castigado? Para que yo no sea castigado. Él tomó nuestro lugar. Jesús fue a la cruz porque Él no quería que nosotros fuésemos a la cruz. Él fue castigado para que tú y yo no seamos castigados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificarnos. Decirnos juntamente con Él, yo ya he sido castigado. Yo ya sufrí porque Él sufrió. Para que así pueda ser perdonado. ¿Y cuál es la consecuencia del perdón? Que reciba todas las promesas de Dios, porque ya he sido declarado justo, perdonado, limpiado. Toda deuda ha sido hecho, pagado. Amén. Y tengo ahora una herencia. Terminemos con Romanos 3, que también habla otra prueba que habla de nuestra herencia. Romanos 13. Y ahí nos quedamos. Romanos, capítulo 4, el verso 13, dice:
Romanos capítulo 4, el verso 13. Romanos capítulo 4, verso 13 dice, en la Reina Valera, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, la promesa de que íbamos a recibir una herencia, y esta herencia ¿cuál es? Dice que es el mundo. Esa promesa se le dio a Abraham y no fue a través de cumplir la ley, sino a través de creer. Abraham recibió la promesa de ser heredero de todo un mundo por haber creído en Dios y no por cumplir la ley. Obviamente, no existía ley en el tiempo de Abraham, no existía Moisés, no existía todavía el pueblo de Israel. Y él recibió esa promesa. No solamente lo recibió Abraham, sino a todo aquel que coloque su fe en Dios, en Jesucristo, en el Mesías. Entonces, por eso que dice, porque no por la ley, no fue por la ley que Abraham recibió la promesa de ser heredero, sino fue por la justicia de la fe. ¿Qué significa justicia de la fe? Que significa que íbamos a ser justificados por creer, por colocar fe en Jesús. Luego en el verso 14 aclara mucho más, porque si los que son de la ley son los herederos, si por cumplir la ley, por estar sujetos a la ley y cumplir la ley, son los que reciben la herencia, entonces la fe en el Mesías resulta en vano. Pero no es así. Entonces la promesa que Dios le hubiera hecho a Abraham quedaría anulada, pero no fue así. Amén. La promesa siguió vigente aunque la ley entró. La ley fue solamente dada para que el hombre se dé cuenta que no podía ser salvo, no podía ser declarado justo cumpliendo la ley, sino que necesitaba colocar fe en un Salvador. Por eso que el apóstol Pablo dijo, la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Aquí lo dice de esta manera. Romanos 4:13. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra, el mundo, a Abraham y a su descendiente, nosotros. ¿Cuál es nuestra herencia? La tierra, el mundo. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a su descendiente, nosotros somos hijos de Abraham, no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios. Esa relación correcta con Dios significa justificación, significa tener una relación correcta. Somos justificados, aceptados por Dios por haber creído en Jesús, la cual viene por la fe. Verso 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, quedaría anulado. Pero no es así. Dios cumplió su promesa, la promesa que Dios le hizo a Abraham y a su simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesús. Se cumplió con la muerte y la resurrección de Jesús. Déjame leer un último versículo, 1 Corintios 3, verso 1 Corintios 3, desde el verso 20 dice así. Y nos quedamos aquí. 1 Corintios 3, verso 20, Reina Valera el 60. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Verso 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Cuál es nuestra herencia? Todo. Nueva traducción viviente, verso dice 21. Así que no se jacten, no entren en orgullo, a seguir a un líder humano en particular. ¿Por qué Pablo le dice esto? Porque los corintios estaban diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Esteban. Cada uno colocaba a su líder como una persona muy importante para ellos, ¿no? Y Pablo dice que no debemos hacer eso, porque nuestro líder es Jesucristo.
Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece, pues a ustedes, le está hablando a la iglesia, le pertenece todo. Verso 22, ya sea Pablo, nos pertenece, o Apolos, nos pertenece, o Pedro, nos pertenece, o el mundo, nos pertenece el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro, todo les pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Todo nos pertenece. ¿Saben por qué todo nos pertenece? Porque todo pertenece a Cristo. Una vez más, tetelestai, consumado es, fue el grito de victoria de Jesús. Y al decirlo lo dijo por estas tres cosas. Acabé la tarea que mi Padre me encomendó para salvar al mundo. Lo dijo tetelestai, en voz de victoria. Pagué la deuda total. No la gran mayoría, no en parte, total. Todos sus pecados ya han sido cubiertos, pagados. Son declarados justos, merecedores de todas las bendiciones de Dios Padre. Tetelestai, voz de victoria. Ahora he conseguido una herencia. Porque tienen un padre. Ahora pasan a ser hijos de mi Padre. Tetelestai, ahora son mis hermanos. Somos hermanos. La Biblia dice que Jesús dijo, en Hebreos dijo, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Somos hermanos con Cristo Jesús. Tetelestai, ahora Él es su Padre. Ellos son mis hermanos. Y por lo tanto, como hijos, como un buen padre, nos ha dado una herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? La misma herencia que Dios le dio a Cristo Jesús. Todo el mundo. Todo le pertenece a Jesús. Todo nos pertenece. Absolutamente todo lo que es de Jesús es también nuestro. Recuerda lo que Jesús dijo en la oración en Juan 17 cuando Jesús estaba orando al Padre. Padre, así como tú me has enviado, yo los envío. La gloria que me diste, ellos también lo tienen. La manera como tú me amas a mí es el mismo amor que lo amas a ellos. Así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Es una identidad maravillosa. Creemos en Dios que esta palabra haya sido de mucha bendición para todos ustedes que hayan escuchado. Saludos a todos, amados hermanos. Recuerden, todos los domingos a las 11:30, hora chilena, hora argentina, 10:30, porque ahora hubo un cambio de hora aquí en Chile, ahora 10:30, hora peruana,